Eh, Nací y vivo en Lomas de Zamora, nací en el año 1953, por lo tanto me tocó hacer la primaria en la época del desarrollismo. Ingresé al Jardín de Infantes, en la sala de 5 en el año 1958. Se ingresaba directamente a la sala de 5, no había sala de 3 y 4 como hoy en día, pero la preparación igualmente era muy buena y suficiente como para después enfrentar una primaria. En el año 59 ingreso en la escuela primaria de San Francisco Javier de Lomas de Zamora. Hice allí hasta tercer grado. De cuarto a sexto grado lo hice en la escuela pública. O sea que puedo hablar y dilucidar en cuanto a el desempeño de la escuela pública como educadora, tanto en el ámbito privado como en la pública. El tema es que, bueno, en la primer parte yo tuve muy buena experiencia en cuanto a que asistí a un colegio donde había muy buena educación, y también recuerdo en primero inferior, como era en esa época el primero inferior, de 30 y pico de chicas que éramos, habían incluido un varón, siendo escuela solamente para niñas. Había ingresado un varón que tenía problemas cognitivos y de desarrollo, y aún así probaron para ver si podía aprender al mismo nivel o más o menos al mismo nivel que nosotras. Al año siguiente ya no estuvo, pero bueno, valió la pena haber experimentado esa situación. Bueno, la mayoría de las personas recuerdan la década del 60 como muy buena, muy fructífera. Yo hablo con mucha gente de mi edad o más grande que recuerdan con alegría, a veces se ponen eufóricos, ¿no? Recordando cosas de la época. O fue una época buena, fue una época que económicamente estábamos bien, había mucha industrialización. Recuerdo, había entrado la televisión blanco y negro, que hasta ese entonces escuchábamos radio. Aparecían muchos electrodomésticos que ayudaban al ama de casa, que hasta ese momento no se tenían. La música, la influencia de la música, mucha música con bandas muy buenas de la época que cantaban en inglés. Bueno, también tuvimos a los Beatles en la época de 60. Hubo un cambio muy grande, muy notorio con respecto a los años 50. Sobre todo esto se empezó a notar a fines de los 50 y se vio mucho más en la década de 60. Muchas textiles, algodoneras, conocí gente que trabajaba en esos lugares, que hasta ese entonces la mujer más bien era ama de casa, no trabajaba afuera, estaba para criar a los hijos y atender al esposo y las necesidades del hogar. Pero después la educación para nosotras fue diferente. Bueno, si tengo que analizar cómo era la educación pública con respecto a la privada, si había diferencias, si eran parecidas, eran muy buenas las dos, porque yo experimenté las dos.
La preparación del primario era excelente. Además del libro o el manual que teníamos para estudiar, que era el manual bonaerense en esa época, que incluía todas las materias. Teníamos el libro de lectura y eso ayudaba muchísimo para la comprensión de textos, para la gramática, para no tener falta de ortografía. La educación era muy buena, pero era muy buena en ambos ámbitos. Se podían competir alumnos de un lado o del otro sin ningún problema. Tanto es así, como ejemplo voy a dar, yo egresé, terminé en una escuela pública, con 5 o 6 materias que eran en la época, entré a la escuela secundaria privada con 14 materias, incluía religión, porque era la escuela del Obispado de Loma Zamora, e hizo de que yo terminara siendo escolta y abanderada, así que quiere decir que se podía competir en ese momento con los niveles de conocimiento, tanto del área público como del privado. Bueno, en primero inferior, que yo estaba en el colegio San Francisco Javier, que era para nenas más, tuve la sorpresa, siempre lo recordé, de que teníamos un solo compañero varón. Las hermanas habían admitido que este chico que tenía muchas discapacidades, es más, hoy sé, está internado en un neuropsiquiátrico. Sin embargo, permitieron que él ingresara y que tuviera la misma oportunidad o las mismas oportunidades que tuvimos nosotras para el aprendizaje. Eso fue muy bueno y una buena experiencia porque fue tratado como uno más, muy querido por nosotras. Y bueno, se probó en primero inferior. Ya en primero superior no lo tuvimos porque no pudo pasar de grado, pero valió el intento. Eso es una cosa así que podemos agradecer de aquel momento las alumnas de esa escuela y sobre todo de ese grado, que permitieron el ingreso de esta persona. Eh, bueno, yo recuerdo, sobre todo en la secundaria, ¿no? Porque en la primaria uno es chico, nos pueden decir, los preparamos para el desarrollo futuro, para que tengan buenos empleos, pero eso se enfatizaba más en la secundaria. Ya en mi época prácticamente se generalizó hacer la secundaria, porque antiguamente las mujeres, algunas hacían la secundaria y la mayoría no. Eran familias que estaban muy bien o de gente profesional, no estaba generalizado para el hijo del obrero, del empleado. Ya para los años 60 se estaba generalizando, se abrieron muchas escuelas privadas porque empezó a haber problema de vacante, que antes no existía. Así que, bueno, nos decían que con esa preparación nosotros podíamos tener un futuro mejor. En esa época se hacía el bachillerato o el perito mercantil, que con eso ya teníamos asegurado un trabajo. Y los varones, como era una época muy tecnológica, se amplió mucho la tecnología en el país, hacían el industrial y con ese industrial el varón ya tenía asegurado un puesto de trabajo. Era un título muy apetecido, que se necesitaba en las diferentes fábricas para ocupar puestos de trabajo. Los profesores en el secundario hacían mucho hincapié con el tema de la formación, de que nos esforzáramos en aprender, porque eso nos iba a ayudar mucho para el futuro inmediato. O sea, no se hablaba de que necesitábamos la facultad para progresar, para tener un buen empleo.
No quiere decir de que eso no era fomentado, pero hacían hincapié en lo inmediato, o sea, egresábamos de la secundaria con el título de bachiller, un perito mercantil o industrial, que la mayoría eran varones, y con eso nosotros ya podíamos tener como un futuro asegurado, o sea, tener el título ya era un futuro asegurado. Si seguíamos otra carrera, bueno, bienvenido sea, pero el hecho de hacer ya un secundario completo que se estaba generalizando en aquella época, como yo dije, ya nos aseguraba un buen futuro. Se extraña mucho esa época, se extraña. No digo extraño esa época, se extraña porque mucha gente me lo ha dicho. Mucha gente que conozco, mucha gente que compartió cosas conmigo. Se extrañan cosas de la época porque estaban en su apogeo los valores, el amor a la familia, las mesas largas con toda la familia, los abuelos, los domingos, las reuniones, los tíos iban al fútbol, las tías, los primos, nosotros nos quedábamos jugando a la lotería, era una época hermosa. No recuerdo que en mi casa se hablaran, o en la casa de mis tíos, problemas económicos, problemas de violencia. En realidad no, yo no recuerdo esas cosas, era una época muy tranquila. Eh, bueno, los vecinos, se ayudaban entre los vecinos. No recuerdo tampoco que hubiera envidias, que hubieran celos, broncas. No, no, fue una época absolutamente tranquila y para disfrutar. Eh, realmente se anhela esa época. Hay algo que prácticamente se ha generalizado en las familias actuales. El no hay tiempo. Antes había tiempo para reunirse, los domingos compartir. Hoy se vive corriendo, se vive apurado, el día parece que se va más rápido. Y antes teníamos todo el domingo para compartir en familia, para que las familias viajaran a las casas de sus padres y se reunieran y pasar el día. No había que correr. Hoy se corre mucho, o sea, se extraña esa tranquilidad. Hubo mamás que escuché que le decían a sus hijos ya grandes, ustedes no saben lo que es que termine un domingo, despedirse de los tíos, los abuelos, llevarlos dormidos a UPA y haber pasado todo el día, no un rato de visita, sino todo el día. Eso se ha perdido por el ritmo de vida que vino después de esa época.